Un saludo cordial a todas y a todos. Nos encontramos nuevamente en una sesión de diálogos con Almaraz y el día de hoy nos encontramos con el doctor Mario Murillo. Él es sociólogo, estudió en Bolivia y en la Universidad Mayor de San Andrés, donde hoy enseña teorías sociológicas, y en Francia, en la Universidad de París Este. Mario Murillo ha publicado La bala no mata, sino el destino, una crónica de la insurrección popular de 1952 en Bolivia, en la editorial Plural, en la gestión 2012. Otro libro es La pelota no se mancha, en el Instituto de Investigaciones Sociológicas, en la gestión 2013. Y también es coautor del libro Paisaje, Memoria y Nación Encarnada, junto con el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, el 2014. Además, Mario Murillo, junto a Giuliani Muller, es editor del texto Otro Fútbol, Ritualidad, Organización Institucional, Incompetencia en un siglo de fútbol popular en Bolivia, por la editorial Plural, el 2014. Mario Murillo también publicó últimamente su libro Vida cotidiana, democracia e hiperinflación en La Paz, de 1979 a 1985, en la editorial Plural. Bienvenido, Mario, y gracias por el tiempo que nos brindas para la entrevista. Gracias a ustedes, más bien, un gusto. Bueno, nosotros queríamos iniciar, ¿qué ha significado para Mario Murillo asumir, digamos, el estudio introductorio de la obra reunida de Sergio Almaraz? ¿Qué experiencia y qué lecciones aprendidas ha implicado esto para ti? Bueno, lo primero es que para mí ha sido muy emocionante, por un lado, estar presente de alguna manera en una colección tan importante como la de la BBB, ¿no? Los 200 libros más importantes, pero sobre todo ha sido para mí muy emocionante trabajar con más detalle Almaraz, ¿no? Yo ya venía trabajándolo hace tiempo porque lo enseño en la universidad, entonces lo había leído con mucho detalle, siempre me había impresionado mucho y fue realmente un regalo. Yo creo que esa conjunción entre alguien que a mí me interesaba mucho y que había estudiado, darle un giro más, digamos, una vuelta más para escribir el texto para la BBB. Entonces fue realmente para mí muy emocionante y es una de las cosas que más orgulloso me siento de poder haber trabajado de tan cerca Almaraz, y es una presencia que siempre está acompañándome, yo diría, ¿no? ¿Cómo definiría Mario Murillo a Sergio Almaraz? ¿Qué características le pondría? Yo la palabra que siempre uso para definir a Almaraz es que es un pensador concreto, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que a mí me interesa. Yo soy un sociólogo, digamos, que me interesa mucho lo concreto, de ahí el estudio de la vida cotidiana, de la etnografía como método, u otras cosas. Entonces a mí me pasó una cosa muy fuerte con Almaraz, que yo, claro, había leído a Reinaga, había leído a Lora, había leído a Montenegro, a tantos otros, y veía siempre en ellos que eran muy interesantes formulaciones, pero siempre eran muy generales, muy abstractas, ¿no? Muy amplias, por un lado. Y por otro lado, somos siempre muy tajantes en Bolivia. Bueno, hoy lo estamos viviendo de nuevo. Entonces, claro, es o la nación o la antinación, o la Bolivia india o la Bolivia blanca, digamos, pensando en el Montenegro y pensando en Reinaga, o si pensamos en Lora, es también siempre muy enfática sus posiciones del trotskismo. Entonces, a mí me sorprendió mucho eso de Almaraz. Por un lado, un pensador tan concreto que te hablaba de cosas muy de la vida cotidiana realmente, pero que a partir de cosas concretas puede llegar muy lejos. Eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Sus descripciones, por ejemplo, yo siempre cito a Cementerios Mineros, por ejemplo, ¿no? En el Requiem para una república, sí. Entonces, claro, yo me sorprendía mucho esas descripciones tan detalladas, tan precisas, casi anécdotas. Y por otro lado, me parece que Almaraz es un pensador que no es tajante, no es estridente, y eso es muy particular en Bolivia, ¿no? Es decir, en Bolivia pareciera que toda discusión solo vale la pena si se dirime de manera definitiva, tajante, ¿no? En cambio, él tiene una capacidad para la ambivalencia, para la complejidad, que a mí me seduce mucho. Entonces, realmente esas son las dos razones, yo diría, ¿no? Es dentro de un momento histórico, estamos hablando de antes de la constitución de la sociología, ya como un oficio más preciso. Estamos hablando, digamos, de ese ensayismo de la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que es de los pensadores más concretos, más precisos, más cotidianos,
y de los pensadores menos tajantes, ¿no? Entonces, esos dos elementos son los que a mí me sorprendieron mucho de Almaraz, ¿no? Y claro, me parece que en ese sentido es un pensador que puede parecerse a otros, pero es muy único al mismo tiempo en Bolivia, por esas características, ¿no? ¿Qué elementos y qué factores han contribuido a esta mirada, ¿no? A este desarrollo de la mirada de Sergio Almaraz? Es interesante esa pregunta porque, claro, difícil, digamos, vincular ese momento todavía a un oficio, ¿no? A una disciplina. Él estudia Derecho como casi todas esas generaciones porque es la manera más cercana a acercarse al análisis de lo social, digamos, ¿no? Yo creo que Almaraz, tal vez una de las cosas que realmente lo tiro como hipótesis, pero creo que también un poco el gusto que él tenía por la literatura influye mucho en el detalle, ¿no? Ese amor que tenía por Camus, por ejemplo, por Camus, como decimos acá, es como muy interesante. Yo creo, por un lado, yo creo que Almaraz, para volver con lo que decía, está muy preocupado por los eventos concretos, por las vivencias concretas de las personas, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, él está totalmente seducido por la nacionalización y le parece una gran transformación, pero no solamente a nivel macroestructural, sino también en las implicaciones concretas que tiene para el desarrollo boliviano, por ejemplo, ¿no ve? O por otro lado, las descripciones que él tiene del accionar mismo del gobierno muchas veces son descripciones muy detalladas que muestran estructuras mayores, ¿no? Entonces yo creo que él tenía como cierta obsesión por eventos puntuales, por sucesos determinados y tratar de explicarlos a través de estructuras, pero siempre partía de lo local, partía de lo concreto, partía de lo particular, digamos, ¿no? Y la otra cuestión es que Almaraz no tiene un poco esa obsesión de otros ensayistas con el deber ser, ¿no? Es decir, mucha gente está obsesionada con que el mundo sea perfecto, con que el mundo sea exactamente a la medida de lo que ellos quieren. Y Almaraz se dio muy rápidamente cuenta que el mundo no es así, digamos, ¿no? Yo, digamos, si tuvieran que preguntarme, para mí la mejor frase de Almaraz que lo pinta en cuerpo entero es una que yo repito mucho, que es: la historia no es un escaparate, ¿no? Entonces, eso para mí es francamente notable, porque Almaraz se da cuenta las grandes transformaciones del 52, pero también los límites, se da cuenta que esa es la revolución que pudimos hacer. Y a pesar de que hay tristeza en sus últimos libros, nunca hay tampoco desilusión o desesperanza o esa exigencia estridente que el mundo sea como uno quiere que sea, digamos. Entonces, eso creo que es muy central. Es decir, Almaraz comprende el mundo de lo que es y no de lo que uno quiere que sea, digamos, ¿no? Y ahí creo que es central justamente la manera ambivalente que tiene de ver las cosas, ¿no? Es decir, él ve al mismo tiempo como un mismo fenómeno puede tener avances y retrocesos, luces y sombras, ¿no? Y eso es una cosa que él no cae a esa pulsión principista que muchas veces tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma de conocimiento muy concentrada en el detalle, o para ser más preciso, en el tránsito entre cómo los detalles te muestran aspectos estructurales, ¿no? Eso que yo le llamo el paso de una anécdota, lo que pareciera, entre comillas, una anécdota, en realidad esa anécdota te puede mostrar un sistema de pensamiento, digamos, un sistema estructural o lo que queramos llamarle. Ese detalle me parece que forma parte de su forma de razonar. De otra forma de verlo es un gran pensador del paso de lo particular a lo general, digamos, ¿no ve? Por lo menos en términos de teorías de alcance intermedio, como diría Merton. Y, por otro lado, es un pensador del reino de lo posible, digamos, ¿no? Con todas las limitaciones, ¿no? Entonces, esa formulación, vuelvo a la de la historia no es un escaparate, muestra justamente que Almaraz un poco lo que él piensa es, yo diría, digamos, llevándolo al presente, una sociología muy fría, una sociología muy desapasionada en el mejor sentido. La pasión en Almaraz viene por otro lado, viene por su compromiso, por su profundidad, por su densidad política, digamos, pero su análisis siempre es frío, su análisis siempre es ambivalente, su análisis siempre es comprendiendo las limitaciones y las potencialidades de un fenómeno, digamos, ¿no? Que en el estudio introductorio nos señalabas que Almaraz es un autor de su tiempo y de su presente, ¿no? Por supuesto, todo autor es un autor de su tiempo y su presente, pero al mismo tiempo es lindo
o es especial la singularidad que cada autor tiene en su presente, por un lado, y por otro lado, lo que nos deja hasta hoy, ¿no? Es decir, Almaraz es un hombre muy de su tiempo, pero al mismo tiempo es una persona, me parece, muy particular para su tiempo, es un iconoclasta muy, muy difícil de precisar, muy incómodo, yo creo. Es decir, por ejemplo, hay muchas cosas que podemos ver. Una es lo difícil que le costaba a él formar parte de aparatos políticos, ideológicos o de movimientos que eran bastante ortodoxos en esa época, ¿no? Entonces él ya, si no me equivoco, tuvo algunos problemas, creo que era con el PIB, pero después se salió del Partido Comunista Boliviano, o lo echaron. O sea, hay muchos detalles ahí, pero creo que él, siendo un hombre muy de su época, era al mismo tiempo yo, o sea, obviamente no he tenido la suerte de conocerlo, y los rasgos biográficos tampoco son tan precisos, pero por lo que he ido viendo, por gente conversando y demás, era una persona también muy, muy difícil de definir, muy difícil de cerrar, muy difícil de enclaustrar en formas de pensamiento. Entonces, era un hombre de su época. Uno tiene, por ejemplo, toda su reflexión sobre los recursos naturales, una reflexión muy lúcida desde de la época, ¿no? Desde la izquierda. Sus reflexiones, que a mí me parecen un poco más débiles, sobre el imperialismo y el rol de Estados Unidos, también son reflexiones muy de la época, pero al mismo tiempo este énfasis en el detalle no es de la época, ¿no? O sea, Almaraz para mí es un protosociólogo adelantado al tiempo, digamos, ¿no? Porque está pensando mucho en el detalle, en las personas, en casos concretos. Y cuando uno piensa en Reinaga, nunca hay un caso concreto. Cuando uno piensa en Lora, casi nunca hay un caso concreto. Son reflexiones generales, ¿no? Entonces, Almaraz es un hombre de su época, sí, pero al mismo tiempo creo que es una personalidad muy particular dentro de su época, decía. Y eso también me parece que es muy interesante cuando pensamos cómo ha envejecido su obra, ¿no? Es decir, justamente por esa falta de vehemencia y de radicalismo, digamos, es una obra que se lee mucho mejor, me parece, hoy de lo que se lee en otras obras. Ha envejecido mucho mejor, digamos, ¿no? Porque justamente por esa forma menos estridente de acercarse a la realidad. Y una última cosa que yo creo que a veces los cientistas sociales perdemos de vista es que escribía muy bien, ¿no? Escribía muy bien. Tú que lo has leído con detalle sabes que tiene un tono muy especial, te engancha, está muy bien escrito. Entonces también yo creo que esa seducción de sus libros, con el paso de los tiempos, más bien está cada vez más presente, y son libros que han envejecido mucho mejor, yo diría, que libros de otros pensadores, donde ya no nos hablan en el presente de la manera que Almaraz nos sigue hablando en el presente, ¿no? Cuando mencionas que tal vez que era un autor adelantado a su tiempo y a su época, me hace recuerdo lo que decía Benjamin como un avisador del fuego, de una persona que tenía cierto detalle, cierta profundidad. ¿Considerarías que Sergio Almaraz con su obra se podría considerar un autor que estaba viendo mucho más allá? Sí, sobre todo yo creo que, obviamente no es la palabra que se puede usar ahorita, digamos, no es la más correcta hablar del método, pero creo que sí. Es decir, digamos, la sociología hoy en Bolivia, la más seria que se hace, o por lo menos la que hacemos nosotros en la UNSA, es una sociología muy, muy empírica, muy de datos empíricos, muy de grupos pequeños, muy cualitativa, muy etnográfica, muy detallada, digamos. Y ese tipo de sociología uno no la encuentra adelantada casi en nadie más que en Almaraz, ¿no? Y tal vez en algunos lugares de Zabaleta, el primer Zabaleta, pero yo creo que sí, yo creo que Almaraz es el gran adelantado, me parece, de la sociología boliviana, ¿no? Yo creo que en alguna entrevista leí que Almaraz decía, un poco antes de morir, que se había abierto la carrera de sociología en la UNSA y que le hubiera encantado estudiar en la UNSA. Y Danilo Paz, que fue durante mucho tiempo director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNSA, me contaba que además era como su tío de cariño, algo así, y él le dijo, tienes que ir a estudiar a la UNSA, digamos, ¿no? Yo creo que mientras muchas personas, o sea, ensayistas de esa época, estaban obnubilados por los libros de Marx o Lenin o quien fuera, yo creo que, esta es una hipótesis, yo creo que Almaraz estaba obnubilado absolutamente por el mundo que le rodeaba y por las personas y los valores y las orientaciones, la mentalidad, podemos llamar lo que quieras ahí. Entonces sí, yo creo que, digamos, yo pienso que
la sociología académica hoy, que para mí es mucho más potente que el ensayismo anterior, aunque ambos tienen ambos son muy buenos, digamos, tampoco quiero negar esa robusta tradición tan potente del ensayismo en Bolivia, pero la sociología académica hoy yo creo que dialoga muy bien con Almaraz, y ya que estamos en el lugar de las hipótesis, yo creo que Almaraz sería muy feliz haciendo investigaciones detalladas, hablando con las personas, ensuciándose en la calle, digamos, ¿no? O sea, Almaraz, no en el sentido militante, pero Almaraz me parece que también era un pensador mucho de hablar con la gente, de lo cotidiano, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí, es interesante, che, nunca lo había pensado, pero no lo había pensado antes, pero creo que Almaraz es un referente adelantado de lo que va a ser después la sociología académica en Bolivia, sí. La obra de Almaraz se encuentra también en base a ciertos hechos históricos marcados. ¿Qué encantos, desde donde tú lo ves, ha tenido para él la revolución, pero a la vez los desencantos que él ha encontrado? Es grande esa pregunta. Son dos cosas. Yo diría, en primer lugar, antes que yo... Es verdad que hay ciertos rasgos, cierta relación de los grandes momentos históricos con la obra de Almaraz, pero Almaraz, a diferencia de otros pensadores, no es un pensador obsesionado con los momentos constitutivos, por decirlo con Zavaleta, ¿no? Es decir, creo justamente que en ese ensayismo que le falta detalle, le faltan datos, le falta concretitud, a veces hay una obsesión con los momentos constitutivos, ¿no? Esa idea de casi ver la historia como una sucesión de hechos, de personas, de líderes, de medidas, ¿no? Eso que Foucault le llamaba la historia secas, digamos, ¿no? Almaraz, es cierto lo que tú dices, tiene un vínculo fuerte con el 52, pero a Almaraz le interesa más el devenir, digamos, el proceso, la dinámica, que los hechos estáticos como tal, ¿no? Dicho eso, su relación con la Revolución del 52 es tremendamente compleja y, como todo en él, ambivalente, ¿no? O sea, yo creo que por un lado, bueno, además, lo que sucede es que también leemos a Almaraz desde el presente, ¿no? Entonces también hay gente que quiere jalarlo a Almaraz hacia un lado o hacia el otro, ¿no ve? Yo diría que, por un lado, él tiene una posición de admiración por la Revolución del 52, particularmente con la nacionalización, ¿no? En eso es lo más explícito que hay, sobre todo si uno se pone a pensar en Requiem para una república. Estoy siempre pensando en Silvia Rivera y Requiem para una revolución. Requiem para una república es una muestra de el dolor que le causa el devenir de la revolución a Almaraz, pero también un poco la emoción de lo que había salido bien, digamos, ¿no? Yo diría, a ver, tratando de sistematizar una pregunta compleja, por un lado, Almaraz va a ser tremendamente, yo creo, admirador y va a reconocer las transformaciones estructurales del 52, ¿no? Que el énfasis de él sería sobre todo, yo creo, la nacionalización de las minas, con las limitaciones que él también va a identificar, por ejemplo, la ausencia de la industrialización, ¿no? Por un lado, Almaraz va a ver como Zavaleta que Bolivia nunca más va a ser la misma después del 52, y que esa es una transformación enorme que es definitiva en la historia boliviana, y yo creo que en algunos momentos de su vida va a tener un entusiasmo incluso muy fuerte con la revolución, pero siempre es difícil pensar en Almaraz como un militante también, justamente por esa amplitud que tiene, que hablábamos antes, ¿no? Pero por otro lado también es indudable que Almaraz va a ser muy crítico y va a desilusionarse de muchos aspectos de la revolución, ¿no? Es decir, ahí yo creo que sin duda probablemente el aspecto que más va a criticar Almaraz es lo que lo dice así, ¿no? Es cómo la revolución boliviana se achica a las medidas de los norteamericanos, digamos, ¿no ve? Entonces yo siempre pienso que, digamos, sobre todo los tres conceptos que funcionan siempre en Almaraz son recursos naturales, ¿no? Que es como la base productiva de la nación, la base económica de la nación, que tiene que haber propiedad y idealmente industrialización, ¿no ve? Tienes la otra, que es un poco la oligarquía, que es casi el enemigo interno del país, y tienes el imperialismo, digamos, ¿no? Entonces siempre operan recursos naturales, oligarquía e imperialismo. Yo creo que Almaraz lo que ve es que la revolución del 52 es tremendamente importante frente a los recursos naturales. En segunda instancia, sobre todo al principio, es interesante en contra de la oligarquía, ¿no? Pero Almaraz yo creo que ve las limitaciones del 52 son, por un lado, el imperialismo,
que para él va a tener mucha incidencia en el devenir de los sucesos, y eso lo dice también muy bien en Requiem para una República, en el retorno de la rosca, digamos, ¿no? Entonces Almaraz un poco lo que va a ver es que la revolución triunfó en torno a los recursos naturales, pero fracasó un poco en torno a la constitución de una nueva clase dirigente, digamos, para usar nomenclatura de la época, y también fracasó en cierta soberanía, ¿no? Pero eso tiene que ver también con lo que decías tú antes, que era un hombre muy de su época, ¿no? Ahora, eso es muy interesante porque yo, digamos, hay un libro muy lindo, muy bello que se llama Balas, Minas y Gringos, de Thomas Field, ¿no? O por ejemplo uno lee a James Dunn que lee Rebelión en las venas. Y ambos me parece un poco que construyen sus hipótesis sobre la obra de Almaraz. Un poco es casi lo que creo que hacen ellos es demostrar empíricamente las ideas de Almaraz, digamos, ¿no? Lo que muestra que el pensamiento de Almaraz tenía una densidad muy interesante para tratar de comprender el 52, digamos, ¿no? Ahora, yo cerraría esta pregunta. Yo creo que Almaraz, a pesar de todas las críticas que tenía el 52, para él fue muy duro el fin del proceso del 64, ¿no? Y las dictaduras que venían acá. Entonces yo creo que Almaraz, es una hipótesis de trabajo también, yo creo que Almaraz, aún siendo muy crítico de la revolución del 52, aún siendo muy crítico del proceso, aún viendo que se estaba entrando un tiempo de las cosas pequeñas, aún así él hubiera preferido, él era un simpatizante de que la revolución siga, aún con sus limitaciones, a lo que vino después, digamos, ¿no? En el caso de Sergio Almaraz y lo que nos mencionabas de 1964, donde finaliza el proceso de la revolución, podríamos decir que es lo que inicia otro Almaraz en el sentido de somos una nación vencida, en esa idea que ya no, el devenir fue desde un punto de vista, fue puesto en una ruptura por una dictadura militar. ¿Qué pasa con este nuevo Almaraz, si lo vamos a mencionar así? Muy interesante lo que dices, porque claro, yo creo que es inevitable, sobre todo en el último, ¿no? En el libro Requiem para una República, que además era un capítulo realmente del poder y la caída, ¿no ve? Pero se nota muy claramente esa tristeza, ¿no? Es un libro muy triste realmente. Justo el semestre pasado lo leíamos en la carrera de Sociología, en una materia que yo imparto, y un estudiante me decía, me encanta el libro, pero me parece tremendamente duro, tremendamente desesperanzador. Y es un poco, un libro es así, ¿no? Es un libro donde es interesante como lo lees, porque es verdad, donde es un momento donde, digamos, ya no hay tanto ese vértigo esperanzado que uno encuentra en El petróleo en Bolivia o en El poder y la caída. A pesar de que sean libros duros, son libros que tienen un hálito de esperanza, ¿no? Este es un libro mucho más triste, me parece, ¿no? Mucho más vencido un poco, ¿no? Pero no sé si será vencido la palabra, sino más bien es un libro donde hay poco espacio para la esperanza y donde es un poco lo que yo planteaba en el estudio, ¿no? Sus frases de ¿por qué nos ha ido tan mal en todo?, digamos, ¿no? Es una formulación bastante tremenda, digamos, tal vez extrema, pero creo que sí, creo que ese es un Almaraz como que desencantado o triste por el devenir de los sucesos, ¿no? Es decir, y es también un momento de la época, tal vez nos va a tocar eso a nosotros ahora, ¿no? Es decir, para bien y para mal, un proceso largo, estatal, donde se transforman las condiciones, donde va a haber una esperanza acumulada que termina derivando en una situación muy dolorosa, digamos, ¿no? Yo creo que hay varios elementos ahí. En primer lugar, a Almaraz le duele mucho la derrota desde adentro, ¿no? Es decir, esa descripción que tiene de, claro, cómo cae el MNR con unos cuantas personas defendiéndolo en la Icacota como un proyecto tan grande, termina cayéndose de esa manera tan dolorosa, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, porque él ve que las banderas de abril, digamos, los principios de la Revolución del 52 han sido totalmente degradados y no traicionados, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas esas reflexiones muy coyunturales que tiene Almaraz sobre el banco minero, sobre el negocio de las colas, sobre los mineros medianos, digamos, es el dolor de decir,
lo que habíamos avanzado con la nacionalización, estamos yendo para atrás, digamos, ¿no? O, por ejemplo, todas las críticas que tiene a los norteamericanos, a la injerencia norteamericana, es como un retroceso que él ve en relación a la soberanía nacional, que era un asunto muy de la época, digamos, ¿no? Y lo último es lo que te decía antes, es decir, a mí me duele mucho en ese libro, que es un libro circular, ¿no? Este es un libro como que si no hubiera salida, es un libro sin alternativa, porque empieza con psicología de la vieja rosca y termina con psicología de la nueva rosca, ¿no? Es como que hubiéramos dado todo un rodeo para terminar en lo mismo, según él, ¿no? Y creo que tiene que ver con, tal vez esta es una formulación un poco extrema, pero creo que también Almaraz lo que le duele es que no ha habido una transformación de los principios, de las formas profundas de la sociedad boliviana, ¿no? Es como que, una palabra que no me gusta, pero un poco él diría, es como que no ha habido una revolución cultural realmente, en el sentido de hábitos, principios, recurrencias, ¿no? Entonces creo que él también le duele mucho ver que tanto esfuerzo para reproducir ciertas mentalidades, ciertas actitudes, digamos, ¿no ve? Ahora, también hay otra forma de verlo, porque yo me rehúso a no tener esperanza, por decirlo así, ¿no? Pero alguna gente que lo conocía también decía que, a pesar de la tristeza de los libros y todo, Almaraz no perdía la esperanza de ir articulando una cierta izquierda, de actuar, de juntarse, de hacer eventos, de hablar, de discutir, ¿no? Entonces, seguramente era un momento muy difícil para él, y en los libros se muestra esa tristeza, pero tampoco me quedaría con la imagen de un Almaraz vencido, digamos, ¿no? Tal vez sí un Almaraz viviendo una desilusión muy fuerte, pero al mismo tiempo con ciertas ansias de transformar las cosas. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que su muerte, al fondo, una cosa que uno se olvida, pero su muerte es muy temprana y es ciertamente relativamente intempestiva, digamos, ¿no? Entonces, claro, no, creo que no llega a cumplir ni los 40 años y además muere en una mesa de operaciones por una operación que no era a priori tan complicada, ¿no? Entonces, claro, también nos queda esa imagen de el Requiem, ¿no? Sobre todo, y ese libro tan triste. Pero yo a veces pienso cuando lo comparan con Zavaleta o con Reinaga, Zavaleta, digamos, va a tener tres distintos ciclos, ¿no? Tres periodos tiene su obra. Reinaga tiene 3. Yo creo que estábamos en el momento donde recién estaba Almaraz pasando a la segunda parte de su obra. Entonces uno se pone a pensar, si hubiera vivido 20 años más o 15 años más, que no era tan difícil, probablemente nos hubiera recuperado cierta esperanza, a mí me parece. O por lo menos hubiera tenido que asumir una posición mucho más combativa contra la dictadura, ¿no? Que es también otra cosa que yo creo que él está dando mucho miedo, hacia dónde puede terminar, porque todavía Barrientos es una imagen un poco más gentil desde el nacionalismo revolucionario mismo de la dictadura, pero yo creo que él tiene mucho miedo a que pueden venir regímenes militares mucho más complejos, mucho más violentos, mucho más represivos, que es lo que justamente pasó también, digamos, ¿no? Una cosa que se repite mucho, pero es cierta, es que la muerte encuentra muy temprano a varios personajes importantes del campo intelectual boliviano, ¿no? Basta pensar en Zavaleta, que muere relativamente joven, igual de manera más o menos intempestiva, en cómo matan a Marcelo Quiroga Santa Cruz y Almaraz también, ¿no? Entonces, también, tal vez no es que Almaraz estaba vencido, sino que su muerte también fue un golpe muy duro para mucha gente. Eso se nota en todos los que escriben sobre la muerte de Almaraz, están hechos bolsa. Entonces, también un poco la última parte de su obra y su muerte intempestiva le dan un poco ese tono sombrío. Pero yo creo que Almaraz sigue siendo un pensador que incluso en los momentos más difíciles hay ciertos haces de luz, ciertos espacios de esperanza, aunque como tú bien dices, ese último Almaraz es un Almaraz triste, digamos, ¿no? Es un Almaraz desanimado, es un Almaraz un poco entristecido, pero yo no creo que vencido. Yo creo que más bien en un momento de tristeza que hubiera dado pie a nuevas iniciativas luminosas, digamos. ¿Cuáles eran las alternativas o propuestas de Almaraz para resolver los problemas del país? Bueno, es difícil, justamente, yo creo que es una pregunta, esa pregunta va más a pensadores más
macro, más amplios, más abstractos, digamos, ¿no? Como Lora, que te hubiera dicho la dictadura del proletariado, digamos, ¿no? Yo creo que Almaraz, en Almaraz más que soluciones tan concretas, yo creo que Almaraz más bien, me parece que al final, en términos de ese tipo, volvería un poco al tema de los recursos naturales, ¿no? Almaraz tiene una obsesión con, yo creo que está seguro él que con el control y la industrialización de los recursos naturales, es decir, el control estatal, digamos, ¿no ve? Habría mayores posibilidades del desarrollo para Bolivia, pero yo creo que Almaraz también, digamos, siempre es difícil esta palabra, ¿no? Digamos, desde Weber podríamos hablar de mentalidad o hábitus, si quieres, desde Bourdieu, pero yo creo que Almaraz también tiene como un... yo creo que él piensa que tiene que haber una transformación un poco de los hábitos, de las mentalidades, que no ha habido, digamos, ¿no? Es decir, poco a mí me parece que lo que él siente es que cambian los actores, pero se repiten los mismos guiones, cambian los actores, pero se repiten los mismos hábitos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en eso es muy distinto a los otros pensadores del nacionalismo revolucionario, porque Almaraz está pensando de nuevo en cosas concretas, entonces también me parece que lo que él ve es que no ha habido una transformación en ese sentido, ¿no? Pudimos nacionalizar, pudimos hacer el voto universal, digamos, el MNR fue muy importante, pero muchos de los hábitos, y sobre todo yo diría los hábitos políticos, me parece, o de la clase política, Almaraz los ve como muy recurrentes, digamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta por eso de psicología de la vieja y la nueva rosca. No son los mismos actores, son totalmente distintos. Hay un proceso de circulación de élites, pero a pesar de que son actores distintos, los hábitos y las mentalidades se reproducen, digamos, ¿no? Entonces, Almaraz nunca va a lanzar, me parece, grandes soluciones para Bolivia, o no va a tampoco plantear un tipo de revolución como lo hacen Reinaga o Lora, sino que él va a pensar, me parece que al final una forma de ver el pensamiento de Almaraz es que se va a preguntar cómo se transforman las cosas de abajo para arriba, ¿no? Y no tanto cómo se transforman las cosas de arriba para abajo. Y yo creo que ahí él va a sentir que el 52 no ha terminado de ser una gran transformación en los términos que podía haber sido, porque faltó un poco esa transformación de hábitos y actitudes, digamos, ¿no? Ahora esta es también una lectura muy desde el presente y muy también desde la tristeza del presente de alguna manera, pero un poco es lo que a mí más identifico, porque me cuesta pensar en grandes propuestas almarazianas para transformar la realidad, digamos, ¿no? En los relatos que nos comentan, después de Requiem para una República, Almaraz estaba trabajando o pensando en esta idea de la ideología. Sí. Más o menos, ¿qué aspectos consideras que estaba teniendo en cuenta para tomar interés en este tema? Sí, es interesante eso, ¿no? Y en realidad, solo tenemos pistas, ¿no? Tenemos pistas de los amigos de Almaraz, de la gente que lo conocía o que era, no sé, que tenía cierto vínculo con él, y algunas entrevistas que están en el hermoso libro que compiló Mariano Baptista Gumucio para abrir el debate, ¿no ve? Ahí él dice, en una de las últimas entrevistas, dice, no sé si está usando la palabra ideología, creo que dice, estoy pensando un libro sobre las ideas en Bolivia, digamos, ¿no ve? Pero es tan interesante, yo no sé, obviamente esto ya es el terreno de la especulación, pero yo creo que no estaba pensando solamente en términos ideológicos, políticos, sino que me parece que le interesaba ver un poco como estas grandes ideas generales que marcan el pensamiento boliviano, digamos, es decir, yo creo, pero esto es una hipótesis solamente, que él pensaba incorporar no solamente el ámbito de la política, sino también de, por ejemplo, la literatura. Me da la impresión, ya había peleado antes, no sé si en ese artículo que hay contra la generación, ¿no? De lo profundis de una generación, creo que se llama, ¿no? Yo creo que, mira lo que voy a decir, tal vez es extremo, pero yo creo que se hubiera acercado más a un análisis como Frankovich, digamos, de los mitos bolivianos o el pensamiento social boliviano, antes que en un análisis ideológico en el sentido de Lora o de Althusser, digamos, ¿no? Para mí la cuestión es más dolorosa si se la ves de otro punto de vista, más que pensar qué tipo de libro hubiera hecho, es lo triste que es saber que nunca más vamos a tener ese libro, ¿no? Y que ese libro podría ser muy útil para todos nosotros. Lo único que yo creo es que
hubiera sido un libro con materiales muy precisos, probablemente hubiera trabajado discursos concretos de personas, libros de personas, pensamientos concretos de personas. Yo creo que no hubiera sido un libro que se consolide, que se concentre solamente en la política. Creo que hubiera incorporado otros materiales. Y yo creo que hubiera sido un libro también donde más que trabajar grandes ideas de manera general, hubiera trabajado con mucho detalle algunos discursos para ir construyendo sistemas analíticos, digamos, ¿no? También es interesante que el paso del tiempo nos hace mirarlo de todas maneras, ¿no? Entonces también es la memoria que la gente tiene de él, es una memoria que también está marcada por el dolor de que se haya ido tan temprano. Y por ejemplo, la memoria que tengo yo es una memoria alimentada por las lecturas que le hago desde el presente, comparando con otros, digamos, ¿no? Para mí el punto de fondo es que es el destino inequívoco de la muerte, digamos, tan extraño que hemos perdido justamente un pensador que yo creo que más bien este libro era un poco una segunda etapa de su pensamiento, digamos, y siempre es doloroso pensar que en una nación como esta, donde son tan valiosas esas ideas no están presentes, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían las luces y sombras, según Mario Murillo, sobre la obra de Almaraz? Bueno, un poco resumiendo lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que para mí la mayor... Bueno, hay varias luces, pero a mí me encanta esta idea de Almaraz, esta forma de pensar tan concreta de Almaraz. Esa es su primera luz. Su segunda luz yo creo que sería eso que yo le llamo un poco su método analítico, que un poco es una idea que yo le robé o que se la había escuchado antes a Mauricio Sousa, y por eso también le agradezco por la idea, que es un poco lo que para mí el método analítico de Almaraz es muy seductor, porque es un poco, entre comillas, el paso de una anécdota a un sistema, ¿no? Entonces él empieza describiendo una anécdota muy concreta, pero a partir del análisis de esa anécdota, de la reflexión, muestra cómo esa anécdota forma parte de un sistema estructurado, digamos, ¿no? Entonces al final, no sé, pues un viaje a Riberalta financiado por la cooperación es un buen pretexto para ver cómo se constituyen las formas de dependencia, digamos, ¿no? O la descripción tan hermosa de los cementerios mineros es una forma de mostrar cómo esos cementerios mineros son el resultado de la división social del trabajo a nivel del capitalismo, digamos, ¿no? Entonces, para mí la mayor luz de Almaraz es su forma de análisis, que va de lo concreto a lo general, de un sistema, de una anécdota a un sistema. Pero yo le sumaría muchas más luces, digamos, esta obsesión, casi esta filosofía, yo lo llamo lo concreto. Esto que te decía antes, su prosa, su escritura tan seductora, tan bien hecha, tan emocionante, y la capacidad para establecer posiciones y opiniones que no siempre son tajantes y no siempre son definitivas, ¿no? Como todo hombre de su época, también hay ciertas, llamémosle, sombras. A mí, la verdad, en realidad hay dos que a mí un poco me hacen ruido, por decirlo así. Una es, yo siempre cito esto, y ustedes también van a escuchar en clases, hay un pensador uruguayo que a mí me encanta, que se llama Carlos Real de Azúa. Tiene un libro muy bueno que me lo recomendó una de las personas más inteligentes que yo conozco, se llama Alfredo Grieco y Babio, que es un filólogo argentino, muy amigo. Es un libro que se llama sobre la historia del ensayismo en América Latina, ¿no? Es una mirada muy crítica del Real de Azúa. Y él ve que suelen haber tres claves que son equívocas, que en realidad, digamos, que oscurecen la realidad más que comprenderlas, que son la clave de la conjura, la rémora y la culpa, digamos, ¿no? Es decir, solemos explicar nuestra realidad en América Latina, ya sea por la rémora, es decir, lo que quedó de antes, ¿no ve? O sea, es decir, bueno, Bolivia es lo que es no sé, ya depende de las posiciones ideológicas, ¿no? Porque se quedó mucho indígena o porque no iba indígena, lo que fuera, digamos, ¿no? Lo de la culpa, ¿no? En muchos sentidos, la culpa de quien, digamos, echarle a alguien la culpa, digamos, o vivir con la culpa, digamos, ¿no? Que es una cosa que en Bolivia seguimos viviendo con mucha culpa sobre el racismo, sobre lo que fuera. Y la tercera forma típica es la conjura, pensar que lo que somos es resultado de, sobre todo, la acción perversa de otros, digamos, ¿no? Y evidentemente todos caemos de alguna manera o en otra, pero
claro, la salida real de Azul es mucho más bella, es decir, hay que estudiar la condición o la situación, con, digamos, lo que se es más que estas claves. Y yo creo que sí, Almaraz, sobre todo en algunos momentos de su obra, cae un poco en esa idea de la conjura, ¿no? Hay una idea que a veces, entiendo por la época, demasiado obsesionada con el imperialismo, con Estados Unidos. Yo no quiero negar la influencia de Estados Unidos, no estoy diciendo que no existiera, sino que un poco a veces Almaraz cae en ese vicio, en esa obsesión de la conjura, ¿no? Y sus explicaciones parecen, en algunos casos, se agotan en la acción de los norteamericanos, digamos, no en la acción de Estados Unidos. Esa sería mi primera crítica, la primera sombra que yo veo en Almaraz. La segunda, que tal vez yo aquí estoy exigiéndole demasiado o estoy siendo injusto en lo que digo, pero sí me llama la atención que, a diferencia de Zabaleta, por ejemplo, o a diferencia de otros pensadores, Almaraz no ve nunca toda la transformación étnica indígena, todo el movimiento indígena que estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en la última parte de la obra de Zabaleta, ya hay menciones a Zaratevilca, a la indigeneidad, al racismo, ¿no? Bueno, Reinaba, por supuesto, pero en Almaraz me sorprende mucho eso, che, que no hay, prácticamente en su obra nunca hay ni siquiera una identificación, ni siquiera un relevamiento, ni siquiera una mención a esa fuerza del movimiento indígena que se estaba gestando, ¿no? Y que ya habían ciertos, obviamente Almaraz muere joven, antes de que empiecen los 70, pero igual ya habían ciertos rasgos que se podían ver, ¿no? Es decir, yo para mi tesis doctoral entrevisté a un cineasta interesante boliviano y me decía, claro, en los 70 todos éramos de izquierda, pero no veíamos el elefante en la habitación, que era lo indígena. Entonces podía estar hablando de la revolución proletaria y entraba una señora nortepotosina a la aula y nadie la veía, digamos, ¿no? Entonces había nomás en la izquierda cierta ceguera frente a lo indígena, me parece. No hay excepciones muy importantes, digamos. Te digo, Zabaleta, sobre todo en el último momento, y otros más. Bueno, misma Silvia Rivera y demás. Pero en el caso de Almaraz, yo creo que esa es otra pequeña sombra, ¿no? Que tal vez le exijo demasiado, pero es sorprendente que no haya prácticamente menciones a toda esa transformación que iba a venir bastante cerca y que ya estaba incubando, digamos. Taboada también, si no me equivoco, considera que en este alejamiento de Almaraz sobre el Partido Comunista estaban repensando, ¿no? Una agrupación política, intelectual que también le pusieron Huipala. Tal vez existían ciertas nociones de empezar a ver a lo indígena, de empezar a ver lo que tú nos señalabas, esta idea de un autor describiendo lo concreto, ¿no? Sí. O mirando lo concreto. Es interesante lo que tú mencionas, porque a mí algunos amigos de Almaraz y demás me contaban ciertos detalles que mostraban que no es que estaba totalmente aislado de eso, pero no deja de ser sintomática que en su obra prácticamente no hay una mención a eso, digamos, ¿no? Ni siquiera desde la frialdad del nacionalismo revolucionario, digamos, ¿no ve? Porque uno podría decir un poco lo mismo de nacionalismo y coloniaje de Montenegro, pero es 20 años antes y además, incluso, por ejemplo, en nacionalismo y coloniaje hay toda esa parte del análisis de Rima y Pampa, ¿no ve? De un poco el rumor y las plazas públicas, y en algún momento incorpora siempre debajo del nacionalismo revolucionario lo indígena, pero probablemente tal vez esta es otra de las cuestiones que, digamos, de las perniciosas consecuencias de su muerte tan temprana, digamos, ¿no? Que es probablemente el segundo momento del pensamiento de Almaraz, podría haber sido un momento más vinculado a estas cuestiones, por lo que tú dices, por la concretitud, digamos, ¿no? Que es un poco lo que le estaba pasando a Zabaleta, digamos, ¿no? Cuando uno lee lo nacional popular en Bolivia, es distinto, hay partes muy distintas a, por ejemplo, el libro anterior de Las Masas en Noviembre, digamos. Y ahí un poco las cosas distintas, esa palabra horrible, pero esa variable étnica indígena, digamos, ¿no? Entonces, claro, lo que es interesante de lo que tú dices es que a mí lo que me rompe la cabeza es que cómo se hubiera acercado Almaraz al problema, llamémosle, al tema de lo indígena, de lo étnico, como quieran llamarle hoy, digamos, ¿no? O sea,
Hay un libro que a mí me encanta de Berush Kalbisuri que se llama La construcción de la Aymaridad, que es un libro muy duro contra la Aymaridad, muy duro contra las construcciones intelectuales alrededor, pero también me parece que tiene ese detalle un poco de Almaraz, digamos, ¿no? Esa cosa medio... Igual ella está viendo cosas muy concretas, cómo era Javier Albó, cómo era Esteban Ticona, dónde se formó, es desde una cosa muy concreta, digamos, ¿no? Entonces también es interesante lo que tú dices, porque claro, pensar en esto de Huipala o pensar en, por ejemplo, en este análisis de ideológico de las ideas, probablemente hubiera habido todo un espacio también para ese análisis desde lo indígena, digamos, ¿no? Entonces, claro, lo que a mí digamos, me hubiera encantado y que yo creo que todos los lectores extrañaríamos es cómo en ese momento histórico él se hubiera acercado a lo étnico, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, eso es una de las cosas que más me molesta, es Reinaga, digamos, sé que está muy de moda y todo, pero en Reinaga todo siempre es muy altisonante, todo está ahí arriba, nunca hay una descripción de quiénes son indígenas, quiénes son blancos, o sea, de hecho, algunos momentos cuando habla de las cateras del mercado, lo habla con absoluto desprecio y desde arriba, digamos, ¿no? Entonces, en Almaraz me parece que había una fascinación por las personas, digamos, ya sean funcionarios coloniales, si quieres verlo así, o mineros, pero entonces también hubiera sido muy lindo ver cómo Almaraz se acercaba a ese mundo sobre el cual todavía no se había escrito demasiado, y la sensibilidad y la forma analítica de Almaraz nos puede haber enseñado mucho, yo creo. ¿Actualmente consideras que la obra de Almaraz está olvidada, es vigente? Que es importante releerlo. Sí, muy interesante. Bueno, yo iría por partes, ¿no? Primero, para mí, obviamente, Almaraz es esencial. Y yo creo que Almaraz hay que leerlo por varias razones, ¿no? Porque por esa su forma de pensar, esa forma analítica, por la Bolivia que nos cuenta. Y también yo creo que en estos tiempos donde las nuevas generaciones leen tan poco, son libros que más o menos te enganchan, te agarran más que, no sé, que algunos ladrillos ahí difíciles de digerir, digamos, ¿no? A mí me parece que, además, sobre todo El poder y la caída y Requiem para una república son libros muy útiles para de alguna manera pensar algunas cosas que están pasando hoy, ¿no? Empezando por el tiempo de las cosas pequeñas o empezando por los valores, las mentalidades que vuelven recurrentemente. Pero lo otro que es interesante también es cómo ha ido cambiando la atención, digamos, sobre la obra de Almaraz. Es decir, cómo Almaraz ha pasado de momentos de ser muy valorado a momentos de ser medio olvidado, y ahora está volviendo a ser valorado. O sea, yo detecto cierto movimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré a la UMSA, estudié Sociología en el 99, ese era un momento, digamos, yo creo, donde se leía muy poco Almaraz, ¿no? Es un momento también más o menos razonable, estamos en tiempos del neoliberalismo, está de moda todavía la capitalización, la participación popular, todavía no siguen esas cosas medio fuertes. Y yo no recuerdo, digamos, con excepción de Eduardo Paz, casi ningún profesor que te hablase de Almaraz, digamos. Las cuestiones iban por otro lado y además ya estaba empezando ese auge del indianismo, digamos, ¿no? Entonces, de hecho yo recuerdo que era muy difícil conseguir los libros de Almaraz, y cuando Plural sacó la edición desde el 2009, las obras completas, ¿no? O antes tal vez, 2006, 2003, ya no recuerdo, pero Almaraz era un pensador bastante olvidado, yo sentía eso, ¿no? Y yo creo que hasta no hace muchos años era bastante olvidado, pero es interesante cómo es la vida. Yo creo que está siendo recuperado mucho, ¿no? Un ejemplo claro es que ustedes me estén entrevistando hoy para hablar de Almaraz, digamos, ¿no? El hecho de que haya una obra de Almaraz en la BBB, o el hecho de que se lo cita bastante más que antes, y ya las obras completas de Plural son inhallables, es un libro que ya no existe, o sea, realmente es muy valioso. Entonces yo creo que Almaraz ha ido oscilando entre tiempos de olvido y de redescubrimiento, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno ve, las reacciones a su muerte son demoledoras, ¿no? Zabaleta está hecho bolsa, Choco Céspedes está hecho bolsa, es un golpe para la nación, digamos, ¿no? Y sus obras, me parece que ese momento van a tener mucha fuerza. Después viene un cierto olvido, y ahora estamos viviendo tiempos
afortunados en el sentido de que se lo estaba volviendo a revalorizar, digamos, ¿no? O sea, y claro, en un campo intelectual tan pequeño como el boliviano basta que hayan ciertos movimientos para que se revalorice su obra. Y yo creo que también tiene que ver con una forma de leer que tenemos hoy, es decir, ahorita este tipo de formulaciones más precisas, más detalladas, más concretas, seducen a veces más que formulaciones más grandilocuentes, digamos, ¿no ve? Entonces, yo diría que estamos en un momento de cierto redescubrimiento de Almaraz, que a mí me parece muy interesante, y por otro lado, creo que es un pensador que vale la pena volver a leer, y creo que es un pensador que, sobre todo, tal vez lastimosamente el libro que más ha envejecido, más, porque es muy técnico, es poco aburrido, es El petróleo en Bolivia, ¿no? Pero toda la historia de Patiño y su familia es buenísima en el poder y la caída, y toda el Requiem para una república es hermoso, y también es muy lindo el Almaraz de las entrevistas, el Almaraz de las notas de periódico, el Almaraz de provocador, un poco juvenil. Entonces, yo creo que, perdón que lo diga un poco provocadoramente, pero me parece que es mucho más valioso leer ahora a Almaraz que a Reinaga o a Lora o a Montenegro, pero eso también es un extremo de mi parte, estoy exagerando. Lo que hay que pensar es que yo creo que hay jóvenes que les puede hacer mucho bien, no necesariamente ni desde la sociología, ni desde la política, ni de la historia, les puede hacer muy bien leer a Almaraz, sí. Muy bien, queremos agradecer por el tiempo en la entrevista a Mario Murillo, y Mario, si quieres brindar algunas palabras o comentarios para finalizar. Bueno, yo solo terminar agradeciéndoles a ustedes. Siempre a mí me llena de emoción ver jóvenes haciendo cosas de este tipo, pensando en Almaraz, recordándolo, laburando, trabajando así por él. Y en un momento donde es duro, porque no hay tampoco apoyos estructurales para eso, yo les agradezco a ustedes y me siento muy bien de que un intelectual, un pensador, una persona que yo admiro tanto y que ha muerto tan joven, siga siendo recuperado por nuevas generaciones, ¿no? Y creo que el trabajo que ustedes hacen puede servir para que un titán del pensamiento boliviano siga vivo a través de las siguientes generaciones, ¿no? No siempre está vivo mientras se acuerdan de él, entonces tanto nos estamos acordando de Almaraz que creo que de alguna manera le hacemos bien a su memoria y espero que se haga muy bien lo que están haciendo y les agradezco. Gracias, Mar.